Ahora vamos a entrar en... Hemos visto sobre nombres claves. Ahora vamos a entrar en la repetición para vincular conceptos. Si yo fuera un profesor de la universidad al nivel de maestría, estaría pegando la mesa para que mis alumnos entendieran que esa llave es de tanta importancia y que todo el examen final o mayoría va a estar sobre ese concepto. Me has oído decir antes, hija, que aunque escudriñaba el libro de Mormón por 30 años, muchas veces al año, y había escrito mis sentimientos sobre muchos temas, no entendía el libro de Mormón hasta que entendía Isaías. Ujú. La razón, te pregunto, me has oído decir eso, ¿por qué crees que es eso? Porque Isaías usaba las metáforas perdón, Nefi usaba metáforas que usaba Isaías en el libro de Mormón. ¿Se limita a Nefi? No, todos los que estaban en el libro de Mormón usaban a Isaías. Entonces, ahorita vimos que el nombre clave no es tanto de importancia el país en sí geográfica, sino su característica en relación a Israel Uh-huh. en la clase antes. Y si es así, lo que necesito entender es, específicamente hablando de Isaías, es el imperio de Babilonia, el imperio de Asiria y su relación hacia Israel y también Egipto, porque Uh-huh. los tres se juega su papel. Uh-huh. En el tiempo de Isaías, ¿qué era Egipto? Esa es la única que no me la sé. Ok, Egipto era el primer imperio Uh-huh. mundial, bueno, hablando de lo que está escrito en los anales de historia, Uh-huh. ok, y en el tiempo de Isaías todavía Egipto tenía poder, Uh-huh. pero estaba por ser conquistado por quienes. ¿A Siria? Ajá. Ok. Entonces, ¿dónde atacó primero a Siria? ¿A Israel, Judá o Egipto? Egipto. ¿Por qué? Porque era un imperio. Era la cabeza. Uh-huh. Así es. Entonces, no atacó los vasallos hasta que había eliminado El imperio. el imperio primero. Ok. Entonces, lo que vemos es que Egipto se había puesto débil. Era una potencia económica, mandaba barcos por todo el mundo, Isaías va a hablar de eso, y muy materialista. Uh-huh. Entonces entra a Siria y los destruye. Uh-huh. Israel era un vasallo a Egipto a veces y buscaba protección militar de Egipto. Uh-huh. Por eso cuando llega el caudillo, el capitán del rey de Asiria, para blasfemar al rey Ezequías y también a Ahaz, Uh-huh. les dice, pues ustedes dependen de Egipto. Y ya destruía a Egipto, entonces ya qué. Uh-huh. Y empieza a burlar, dice, ¿sabes qué? Te voy a dar 2000 caballos. Si encuentras 2000 jinetes para poner encima, para que la batalla sea por lo menos justo. Uh-huh. Está burlando de Israel porque Israel dependía de Egipto. Egipto había sido destruido por Asiria. Ya salí del tema, pero la repetición para vincular conceptos. Vamos a entrar en esa. Ya, como dices, porque los he dicho, esos son los otros, pero ahorita vamos a entrar en esa. Ok, ejemplo. Isaías, 1, 2 y 3. Yo he creado hijos. Y esa palabra hijos es un término del pacto. Uh-huh. De padre e hijo.
rey y vasallo. Así es. Ujú. Entonces, yo he creído hijos, un término del pacto, hasta que fueron hombres. Y aún así ellos se han rebelado contra mí. Pero, ¿cómo sabes que pasaba desde hijos, de padre a hijo, a rey, a vasallo? ¿En qué parte dice eso? Isaías está usando términos que tienen que ver. Él era un hombre educado Uh-huh. y él entendía los pactos entre naciones. Uh-huh. Y así el pacto entre emperador y vasallo estaba basado en algo espiritual antes. O sea, lo político había robado de la religión. Uh-huh. Pero, ¿con quién hizo su pacto Adán? Con Dios. Uh-huh. Entonces, Dios el Padre con su Hijo. hijo. Okay. ¿Y qué fue la promesa que hizo Dios con Adán? Si obedecía, sería próspero. Próspero, sí. Ese es el patrón que haya pasado. Y si rechaza, será destruido. Ok. Entonces, está tomando ese pacto. Y lo mismo hacían los reyes emperadores Uh-huh. con un vasallo. Si obedeces y eres leal a mí, no te destruyo y te protejo si viene otro en contra de ti. Uh-huh. Por eso Israel dependía de Egipto, pero no debía. ¿Con quién deben tener su esperanza? Con Dios. Okay. Entonces, por eso están tomando Isaías está usando ese tipo de... como metáfora. no es metáfora, pero ese tipo de lenguaje Uh-huh. para los que entienden el Medio Oriente y los convenios que hacían emperadores con sus vasallos. Okay. ¿Ok? Pero ya está saliendo del tema. Yo he creído hijos, ¿ok? Luego dice, aún ellos, sus hijos, se han rebelado contra mí. El buey, ¿qué tipo de animal es? Limpio. ¿Qué quiere? Y que entonces, ¿qué representa? Un animal limpio. ¿Qué crees que Isaías usa un animal limpio para representar? ¿La nación de Dios? Uh-huh. Los que tienen el convenio. Ah, ok. Pero la nación de Dios hoy día se confunde porque también está incluido en la nación de Dios. ¿Quiénes? Los que no son parte o como... ¿Has sido bautizado? ¿Te has bautizado? Sí. Ok, entonces eres parte de Israel. Ok. Pero eres por título ¿qué? Un gentil. Un gentil. Uh-huh. Ok, mira lo que dice la segunda frase. El buey, un animal limpio representando la casa de Israel de sangre, Uh-huh. conoce a su dueño. El asno, Uh-huh. ¿qué tipo de animal es? Sucio. ¿Representando a quiénes? Los gentiles. El asno, el establo de su amo. Mire cómo lo atañe ahora o vincula. Pero Israel no reconoce. Entonces, ¿qué ha hecho Isaías? Vincular hijos que están bajo el pacto con buey, y Israel. y Asno, y Israel. entonces ahí en un versiculito Isaías está vinculando los tiempos pasados ¿con qué? Con palabras que pueden ser, pues, que puedes sobreponer sobre cualquier grupo o sobre cualquier tiempo, perdón. No. No. Hijos está vinculado con Buey. que representa Un animal limpio. que representa Los que están dentro del convenio de sangre. de sangre más El asno que se adopta. que se adopte. Entonces él también es un Hijo. ok, pero es un animal. Sucio. Entonces representa a los Gentiles. ok, Bajo el convenio. pero Israel nos reconoce. entonces Isaías ha vinculado hijos del pacto con Buey y asno. y Israel. Israel. Y él hace eso vez tras vez tras vez.
Ujú. Pero ¿quién lo define? ¿Como él? Ajá, Sí. Isaías. Ujú. Isaías define sus propios términos. Ok. Pero ¿qué nos encanta hacer? Darles una definición ¿De cuál tiempo y de cuál época? del nuestro. Exacto, y ese es el problema con entender a Isaías. Cuando queremos entender a Isaías, tenemos que dejar que quien define los términos. Que los profetas, los que están escribiendo. No los profetas, Porque Dios. no. ¿Quién? Isaías. Isaías. Eso es quién. ¿De cuál libro estamos hablando? De Isaías. Ok, entonces, ¿quién tiene derecho de definir sus palabras? Isaías. Isaías. ¿Nosotros? No. Ok. Ese es el punto. Con Y ese es eso- como lo hace. En el Nuevo Testamento, solo es una pregunta. El Nuevo Testamento habla que uno de los profetas de Dios va a la casa de unos gentiles Ujú. y le van a dar de comer, pero de animales sucios. Así Después Dios le da una visión de que de que todos los animales fueron creados por Dios. Entonces todos son limpios de forma. Explica eso con Eso es lo que- mentalidad. Eso es lo que quería que entendieras. Ujú, Según la mayoría de los de la casa de Israel, ujú. ¿con quién hizo el pacto? Con ellos Con ellos. y nada más. Por eso, hoy día, aún hoy día, puedes leer rabinos en Israel Ujú. diciendo que nosotros los gentiles existimos para qué. Servir a los judíos. Así es. Pero vino Dios a Pablo y dijo, porque ellos fueron prohibidos comer la carne de un asno. De un Porque animal sucio. así es, por eso Pablo dice, pues jamás he comido Ujú, de otro. Y lo que estaba diciendo Cristo en esta visión a él es que ahora el evangelio, porque antes el evangelio o el pacto solo se quedaba entre quienes. Entre los judíos. No, Perdón, solo los que estaban de sangre. así es. Y eso incluía parte de los judíos, Y la casa de Israel, ¿no? la casa de Israel. Entonces 12 tribus, Sí. o 13 si divides José en dos con Efraín y Manasés. Pero no a los gentiles. No a los gentiles. Ujú, Entonces, aunque Pablo ya era cristiano, todavía llevaba consigo la tradición de los Judíos. judíos, de donde él había salido, del país de Judá. Entonces, él le era prohibido. Cuando una gentil vino a Jesús y dijo, sáname, Ujú, ¿qué dijo? No puedo. Mi papel es a quiénes. los judíos. Ajá, a mi propio pueblo, no a ti. ¿Eso dijo Jesucristo? Pero luego seguía rogando, entonces, ¿qué dijo? Tal Que- fe no he visto ni siquiera entre mi propio pueblo, y la sanó. Mm, ¿Ok? Pero él hizo la explicación de que él vino, su papel principal y primero era de visitar a los suyos. Cuando él viene a los lamanitas, dice, estoy aquí, ¿por qué? porque son parte de las 12 tribus. Ajá, y dice que tiene otras ovejas que ni siquiera sabemos ni de los lamanitas ni los judíos, Ujú, que también fueron desgajados de la casa de Israel en un éxodo, pero no sabemos quiénes son, y también Jesús fue a visitar a ellos. ujú. Pero ¿acaso hay una escritura donde, o hay un historial o mito o lo que sea historial en el mundo donde dice que Jesús fue a visitar a los japoneses o los chinos o los de la India? No. No, él fue a los suyos Ujú. primero. Ok, pero muy buena pregunta. Pero, ok, regresando. Hijos, buey, asno, o sea, animal limpio de la casa de Israel, asno, los gentiles, y los vincula con la palabra. Israel. Entonces, Pues con dice eso, que los gentiles también son parte de Israel ahorita. y al hacer eso, ¿qué hace Isaías en los primeritos versículos de todo su libro? Dice que esa profecía tiene que ver con cuáles tiempos. De todos. Sí, tanto En el pasado. con cuando el pacto simplemente existía con quienes, Los judíos. Perdón, la casa de Israel. ¿ok?
Yo sé, los judíos han capturado nuestra mente en estos últimos días Sí, y pero solo pensamos que son ellos los que tienen derecho a. no, pero es toda la casa de Israel. Así es, no es simplemente la gente que vive en Israel hoy día o que han sido esparcidos por todo el mundo, es todo el mundo, todos los 10 tribus tienen derecho, o todos los 12 tribus, o 13 si quieres dividir a José, tienen derecho a ese pacto. Ok. Okay. Y bueno, se podría brincar un poquito atrás de eso. ¿Quién recibió primeramente el convenio incondicional de una tierra prometida? Los lamanitas y los... No. Antes de los 10 tribus. Los de Judá, ¿verdad? Tú sigues con ese de Judá. Todas las Judá 12 es tribus, uno de 12 tribus. todas las 12 tribus les prometieron una Ajá. tierra. ¿Y quién era su papá? De las 12 tribus. Ajá. Jacob. Jacob. Ok, ¿y quién era el papá de Jacob? ¿Y quién era el abuelo de Jacob? En esa parte de la Biblia lo brinqué porque era el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. Es Abraham. Abraham. Ok, Abraham. Sí, ya me acuerdo quién es. Ok, Abraham recibió ese convenio. Ujú. ¿Y qué De dijo? que tendría descendencia como la arena del Exacto. mar. Y les prometió cuál tierra. El... El Medio Oriente. Eso lo iba a decir. Ajá. El Medio Oriente. Ok. Lo dijo solo a tu nieto Judá. No, ¿A quiénes? a toda su descendencia. Así es. Ni había nacido ni un hijo cuando él recibió esa bendición. Ujú. Entonces, pensar que esa bendición solo tiene que ver con una 13ª parte de todos los 13 tribus Ujú. es locura. Ujú. Porque Abraham recibió esa bendición a todos. Entonces, a los árabes, los inicuos árabes, también pertenecen a qué? De las 12 tribus, No. bajo el convenio. Brinca arriba al abuelo. Ajá, ¿A quién es el abuelo? Abraham. Abraham. Entonces, por Abraham también reciben la misma Bendición. bendición. Se puede ver eso en Génesis 15. No vamos a entrar en eso hoy. Ok. Hijos, buey, asno e Israel. Todos esos conceptos están vinculados en lo mismo. Y esa es la parte que quería que viéramos hoy. Ok. Mi pueblo. Entonces, hijos, buey, asno, Israel y mi pueblo es insensable, quiere decir que todas esas cosas están vinculadas en lo mismo. Y de ahí en adelante, en todo el libro de Isaías, se puede usar esas palabras para el beneficio, digo, la definición inicial. Ujú. ¿Ok? Israel, mi pueblo, o los hijos del pacto, tanto de sangre y adoptivos, se han Revelado. Okay. Y en algunas traducciones dice que se han apostatado. En los últimos días, Isaías 2, dando otro ejemplo, el monte de la casa de Jehová será establecido como la cabeza de los montes y será preeminente entre las colinas y fluirán todas las naciones hacia él. ¿Qué ha hecho Isaías aquí? Bueno, los montes son naciones. Bueno, montes, colinas y naciones son lo mismo. Okay. Pero montes son grandes naciones, colinas son naciones pequeñas. Ok, entonces interprete ese versículo con las definiciones tal como Isaías lo ha hecho. En los últimos días, hoy día. La nación de la casa de Israel, de Jehová. No, léala otra vez. La nación. La nación. La nación de la casa de Israel. No, dice. De la casa de Jehová. ¿Qué es la casa de Jehová? Los que están bajo el convenio. No, la casa de Jehová es el templo. Ok. Entonces, la nación. De la casa de. Perdón, la nación del templo. Ajá. Será establecido como la cabeza de las naciones. Ok, ¿cuál país hoy día es la cabeza de las naciones?
¿Sería los Estados Unidos porque Ajá. fue donde fue construido el primer templo? Así es. Ok. Será preeminente entre las naciones pequeñas. Y Ok. todas las naciones fluirán hacia él. Bingo. ¿Ya ves cómo lo hace? Ujú. Ok. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque por todo el libro de Mormón usan también montes y colinas, y por todo el libro de Isaías usan montes y colinas. Así es. Entonces, si no entendiera que Isaías había vinculado la palabra nación con colinas y montes, muchas de las profecías de Nefi, donde usa la palabra monte o colina, o Juan, o X, o Y, porque todos los profetas usan a Isaías como la fundación Ujú. para construir el edificio de sus propias profecías. Entonces, en esos versículos que nos dicen en seminario, que les gustan decir que es que Dios va a hacer nuestras vidas simples, cuando dice las montañas serán Rebajados, rebajados y los valles. valles serán exaltados, o como Ujú. sea, está hablando de naciones. Así es. Pero si en seminario me dicen que habla Pero de las partes difíciles de tu vida y las partes fáciles No. de tu vida, la parte buena y la parte Bueno, mala. hay miles de maneras de interpretar las escrituras y algunas son correctas, Ujú. porque ese es lo bello de las escrituras, es que hay más de una manera de interpretarlo. Ujú. Porque cuando dice que las montañas van a ser derribados y los valles van a ser levantados, Ujú. su primera interpretación debe ser ¿cuál? Una no literal, más No. espiritual. Mm-mm. ¿Cómo? ¿Literal? Así es. Cuando viene la segunda venida de Jesucristo, va a haber tormentas en el mundo. Sí. ¿Crees entonces que montañas van a ser ¿Derribados? Sí. y que valles van a estar Sí. levantadas? Físicamente, literalmente. Es lo mismo que pasó cuando llegó Jesús. Así es. En las Entonces, Américas. se puede esperar lo mismo. Sí. Entonces, la primera manera de interpretar un versículo es Literal. literal. Segundo es lo que estamos hablando aquí, Con metáforas. con metáforas. Entonces, también quiere decir que Las naciones grandes van a caerán ser destruidas. y Las naciones pequeñas serán levantadas. Por si su estamos humildez. hablando de hoy día, los imperios o el imperio mundial de hoy va a ser Destruido. y sus vasallos van a... Ser exaltados. Ahora, si encajamos eso en el libro de Mormón específicamente, ¿cuál nación va a ser derribado? La nación de Fita. No. Bueno, eso pasó. Pero hablando del futuro, hoy día, ¿cuál nación va a ser derribado? Los Estados Unidos. ¿Ok? ¿Y cuál nación se va a levantar? Los lamanitas. Bingo. Pero antes de que venga el gran día del Señor, Jacob prosperará en el desierto, los lamanitas florecerán como la rosa y Sión florecerá en los collados. Eso es José Smith hablando en la Doctrina y Convenios. Jacob prosperará en Y el se regocijará en las montañas, naciones, Ujú. y será congregada en el lugar que he señalado, la Nueva Jerusalén. Explícame eso. Es un poco confuso. Ok, lo leo, yo sé. Ok, pero antes de que venga el gran día del Señor, Eso ya lo sé, cuando ven bueno, ¿eso es la segunda venida o cuando es destruida Babilonia? yo creo que aquí José Smith está hablando de la destrucción de Babilonia, Ok. porque es otra vez la misma palabra vinculada El que gran usó día, sí. Isaías. Y Isaías, cuando él habla del gran día del Señor, está hablando de la destrucción de Babilonia El por grande Asiria. y maravilloso día. Ujú. Pero antes de que venga el gran día del Señor, pero podría ser la segunda venida en sí, cuando Él llegue. Ujú. Porque por el contexto aquí que vemos, que qué va a pasar antes de ese día. Jacob prosperará en el desierto, Jacob siendo los lamanitas. toda la casa de Israel. Ok.
pero sí, los lamanitas, el subconjunto. Ujú. Y los lamanitas florecerán como la rosa, y Sión florecerá en los collados, las ciudades, y se regocijarán en las montañas, las naciones que están dejados, los chiquitos que subieron, Ujú. y será congregado en el lugar que es señalado, que es Entonces, la Nueva Jerusalén. los... Pero ah, antes de que haces la pregunta, no quiero perder eso. Mira, Jacob, los lamanitas y Sión están vinculados por José Smith. José Smith, un profeta de Dios, hace lo mismo que Isaías y otros profetas. Vincula palabras. Entonces, no entiendes nada si no entiendes el libro de Isaías. o como profetice Isaías, para que puedas llevar ese patrón a otros lugares. Pero mira lo que hizo José Smith. La palabra Jacob, la palabra los lamanitas y la palabra Sión están Vinculada. vinculadas. O sea, los lamanitas serán serán Sión y son Sión. Ajá, o sea, cuando ves esa palabra, y no estoy diciendo 100% de las veces, pero tienes que decirte, cuando tú ves que José Smith habla de Jacob o habla de Sión, también está hablando, o más bien está hablando específicamente de quiénes. Las lamanitas. Okay. Otra vez, no es siempre, pero con una probabilidad de 80 o 90% es lo que están haciendo. Okay. Y se regocijará en las montañas diciendo que eran pequeños y ahora son una gran montaña. Eran un valle y ahora son montaña. Sí, porque la Nueva Jerusalén va a llegar a ser ¿cuál nación entre todas las naciones en los últimos días? Sión, la Nueva Jerusalén. Va a ser la cabeza de todos los demás. O sea, va a ser la nación. Por eso, cuando caen los Estados Unidos, se levanta la Nueva Jerusalén. ¿Por quiénes? Los lamanitas. Ok, entonces ese país, ese reino que dice Daniel habla de reino, un reino en los últimos días nunca va a ser destruido. Pues no puede estar hablando de los Estados Unidos porque sabemos que se va a caer. Entonces está hablando del reino de quién? De Dios. De Dios, que se construye ¿en dónde? La Nueva Jerusalén. Ahí está. Y de allí nunca se va a destruir. ¿Puedes regresar un poco a donde hablas de la nación con el templo? Ahí está. Entonces, eso es antes del gran día, ¿verdad? Versículo 2 sí lo es. Versículo 4 no lo es. Ah, ok. Entonces, ¿cómo sabes cuando está hablando de antes o después? Con lo que está pasando en el contexto. Ok. Entonces, en los últimos días, el monte de la casa de Jehová será establecida como la cabeza de los montes. Entonces, ¿cómo? ¿Qué te ríes? Porque estás agarrando más allá de lo que agarran la mayoría. Y si digo esas cosas, algunos se van a frustrar. Pero tienes toda la razón, mi amor. Ese versículo, aunque muchos hoy día lo han interpretado para decir que ya pasó. No, Que lo leemos. porque en mi clase de seminario me dijeron que eso ya ha pasado, que estaba hablando de Utah, con las montañas de Utah y todo eso. Sí. Ok, vamos ahí. Como ahorita dije, hay muchas maneras de interpretar las escrituras. Y cómo me encanta que estás agarrando lo que está pasando aquí. Vamos aquí a la traducción de segundo de Isaías. ¿Ok? Una profecía concerniente a Judá y Jerusalén, que Isaías, hijo de Amós, vio en visión. Está hablando de los lamanitas. En los últimos días, el monte de la casa de Jehová, y la casa de Jehová es el templo. Entonces, la nación donde está el templo de Dios será establecido como la cabeza de los montes. Las naciones. De las naciones. Será preeminente entre las naciones pequeñas. Y fluirán todas las naciones hacia él. Okay. Muchos pueblos irán diciendo, vengan, subamos al monte de Jehová,
¿Quiénes van a llegar? Muchos pueblos. Ok. Hoy día, ¿quiénes han venido a Utah? ¿Pueblos enteros o individuales? Individuos. Vengan, subamos al monte de Jehová. ¿Y qué es monte? Nación. Nación. ¿Hay una nación de Jehová todavía en el mundo? Sí. No. No, técnicamente no. No. ¿Cuándo va a haber una nación de Jehová? Entonces, ese versículo es después. Contesta. Okay. ¿Cuándo va a haber una nación de Jehová? Cuando sea construida por los lamanitas. La Nueva Jerusalén. casa de Dios de Jacob. Y ahorita vimos que José Smith tradujo esa palabra como Los lamanitas. para que nos enseñe en sus caminos, para que andemos en sus sendas. Porque de Sión, ¿qué es Sión? La Nueva Jerusalén. Saldrá la ley, y de Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? ¿Está hablando de la nueva o la antigua? La nueva. No. Sión refiere a la nueva y Jerusalén refiere a la antigua. Por eso dije hace un momento que sí, los judíos tienen un papel. Uh-huh. Tienen los rabinos que escudriñan las palabras de Isaías y los demás y entienden cómo hablaban los intérpretes. Entonces, para tu papá lo que está diciendo es que de la nueva Jerusalén saldrá la ley. ¿Qué implica eso? La ley. ¿Qué tipo de nación va a ser primeramente? ¿Una nación política o religiosa? Política, ¿Ves la diferencia? porque hay ley. Ahí está. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios establecido en los últimos días por la Nueva Jerusalén, va a ser el gobernador de todo el mundo. Otra vez regresamos aquí. La nación de Jehová. ¿Esto es antes o después? Eso es el milenio. Ah, el milenio. ¿Cómo Sí, sabe? porque ahorita vamos a llegar ahí. Okay. Y tú habías dicho eso. Por eso lo tinaste y lo estamos interpretando simplemente porque lo pediste. Porque yo jamás hubiera enseñado eso. Porque hay muchos que van a ver eso y decir, pero Eric, nos han dicho eso que tiene que ver con Utah. Uh-huh. Y eso me es... enseñaron a mí. Ajá, y eso sí es una interpretación correcta. Pero va más allá. Uh-huh. Significa más que solo Utah. Sí. Porque a la vez esa nación tiene que ser derribado y la nueva se levanta, pero está en el mismo lugar geográfico. Al monte, nación de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, o sea, al templo de los lamanitas, para que nos enseñe en sus caminos, para que andemos en sus sendas. Otra vez, estamos hablando de pueblos enteros. Naciones y pueblos enteros no han llegado aquí a Utah, pero sí lo van a hacer durante el milenio. Después de que el rey de Asiria... ¿Durante el milenio? Sí. ¿Qué va a pasar? O sea, no nos damos a pensar y enfocar, y sé que estamos brincando por adelante, pero cuando Asiria, primero Asiria tiene el papel de destruir a quién? Babilonia. Después de que, ¿y quién? Entonces eso es hombre contra hombre. Ok, Asiria destruye a Babilonia, eso es hombre contra hombre. Hace 3 años. Pero ¿puede quedar Asiria encargado del mundo como el nuevo imperio? No. Y cumplir las palabras y las promesas y los convenios que Dios ha hecho a los lamanitas. No. O a la casa de Israel en total. No. Entonces, ¿quién más tiene que ser destruido? Y Asiria. Asiria. Y cuando Asiria es destruido, ¿existirán países en el mundo donde hablan su propio lenguaje y todavía hay sobrevivientes? Sí. Así es que muchos pueblos irán diciendo, vengan, subamos al monte de Jehová, a la nación de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe en sus caminos, para que andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley.
de la Nueva Jerusalén saldrá la ley. Y de la Jerusalén antigua, La palabra de Jehová. Entonces habrán dos. no, pero va a haber dos papeles. Uno es político, el reino de Dios, y todavía va a haber lo espiritual. Ok. Porque todos van a pertenecer al nuevo imperio. Ujú. Pero van a El imperio de Dios. Así es, pero van a forzarlos, eso políticamente. Pero, ¿cómo vienen? Porque quieren ir. No Muchos pueblos irán diciendo. Vengan, subamos al monte de Jehová. ¿Qué indica eso? Que quieren ir. Quieren ir. Hoy día, un vasallo del imperio existente de hoy, ¿lo hace porque quiere o porque tiene que por armas de fuego? Tiene que. ¿Ves la diferencia entre un imperio de Dios y un imperio de Satanás? Sí. Satanás lo... Controla. Te hace que hagas cosas. ¿Ok? Y la de Dios bueno, todos quieren hacerlo. Vengamos. ¿Ves la diferencia entre esos dos imperios? Porque son dos, los dos son imperios políticos. Ujú. Tanto el gobierno de Babilonia hoy y el gobierno de Asiria en unos cuantos años y el imperio de Sión. Ujú. Todos son imperios, pero la gran diferencia es que Babilonia y Asiria lo hacen por espada y por compulsión y obligación y fuerza militar, y estos van a venir voluntariamente. Ok, porque de Sión, la nación de la Nueva Jerusalén, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahora, me preguntaste, ¿cómo sé que todo eso va a pasar en el milenio? Ujú. Y yo lo he sabido, pero no lo comparto. Lo estoy compartiendo contigo porque, como digo, cuando otros de tanta importancia han interpretado esos versículos de una manera, es difícil que uno lo añade otra interpretación, aunque se encaja bien dentro de la escritura. Pero fíjate versículo 4. ¿Qué dice? Él juzgará ¿Quién es él? Dios. Jehová. Jehová. Juzgará entre las naciones y arbitrará por muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arados y sus lanzas en hoces. Nación no levantará espada contra nación, ni tampoco adiestrarán más por la guerra. Ok. ¿Qué nos implica eso? Que ya no habrá guerra, que habrá paz y que Jehová será el rey. Pero ¿qué implica más de eso? Quiero que pienses un poquito más. Que juzgará. ¿Cómo es hoy? Esa es otra cosa que hace Isaías. Y no lo he puesto en los primeros 10 llaves. Porque no es uno de los principales. Pero ¿qué ha hecho aquí Isaías? ¿De qué está hablando? ¿De qué tiempo? De un tiempo de paz. De un tiempo que Dios es el rey. No. ¿Un tiempo cuándo? ¿Haya pasado eso todavía? No. Entonces está hablando de un tiempo cuándo. En el futuro. En el futuro. Y al pintar el futuro como va a ser y ha de ser, ¿implica qué? ¿Implica qué? ¿Que no ha pasado? ¿Que? No. Si eso es lo ideal, Ujú. lo leo otra vez. Él juzgará entre las naciones y arbitrará por muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de ardos y sus lanzas en hoces. Nación no levantará la espada contra nación, ni tampoco se adiestrarán más para la guerra. ¿Qué nos está implicando, hija? Eso es como va a ser el futuro en un tiempo de paz. Sí. ¿Qué nos indica? Que no hemos tenido paz. Que hoy día, ¿cómo estamos? Al contrario. Al contrario. Ahora estamos convirtiendo rejas de ardos en espadas, hoces en lanzas. Nación está levantando espada contra nación. Entonces, si es tan claro que esa parte tiene que ver con el milenio,
¿quiénes somos para negar? Ay, ¿qué hice? Lo tocaste. Sí, lo toqué. ¿Sabes en dónde estás? Sí. Si esta parte tiene que ver con el milenio, ¿quién es para decir que esta parte también? Porque ¿cómo lo dice? Los últimos días. Y sí, estamos en las últimas horas de los últimos días. Ujú. Entonces, por eso es correcto decir que la nación que es la cabeza de las naciones tiene la casa de Jehová, y la interpretación que te enseñaron en seminario y que profetas hayan dicho desde el púlpito es correcto. Ujú. Pero también habrá otra interpretación después, cuando el monte de hoy sea un valle y los valles de hoy sean una nación. Y por eso podamos interpretarlo de otra manera. Tal vez hoy día no, pero cuando hayan sucedido esas cosas va a haber otra interpretación de esos versículos. Okay. Y luego dice, y lo digo para ti: oh casa de Jacob, ven y sigamos a la... Luz de Jehová. ¿Quién es la espada y la luz de Jehová? ¿No que espada en esa situación está hablando de una persona literal? Llegaremos ahí, tú lo sabes. Ok. Pero antes de que venga el gran día del Señor, Jacob prosperará en el desierto, los lamanitas florecerán como la rosa, y Sión florecerá en los collados, y se regocijarán en las montañas. Será congregado en el lugar que he señalado. Ok. Vinculación, regresando a eso, vincular conceptos. Nación quiere decir Montañas y colinas. personas, se pueden ser... Piedras y árboles. ¿Dónde dice eso? Ya no me entres en otro. Bueno. Hemos desviado mucho. Perdón. Créame que Isaías va a usar piedras preciosas, piedras chafas, para representar gentes chafas y piedras preciosas. Y con árboles, cuando habla de... Grandes árboles y pequeños árboles. ¿Y eso qué tiene que ver con en el libro de Mormón cuando habla de En referencia a Isaías, donde lo usa es cuando fueron a Lebanon. ¿Se dice Lebanon en inglés? Uh-huh. Cuando van ahí y derriben los árboles grandísimos. Eso es lo que hacían todos los reyes que conquistaron, los reyes imperiales que conquistaron a Israel. Siempre fueron ahí a talar a sus arbolotes y llevar la madera a sus países que estaban en desierto. Y eso quiere decir las personas con gran poder los mataban y los llevaban. Okay. Pero solo para el concepto aquí, o no vamos a llegar a la iglesia hoy porque ya estamos tarde. Ok. Vincula conceptos. Nación es montañas, personas pueden ser piedras, árboles. Como vimos ahorita en el otro, usó buey y asno para representar a los limpios, los que nacen con la sangre de Israel, y asno para los como nosotros que somos gentiles, pero todos somos Israel. Ok, pero hay protagonistas principales, y esos son los menos principales, pero los principales. Tenemos el anticristo, el tirano o rey de Asiria. Tenemos el siervo del Señor. Tenemos nuestro Señor en sí mismo, que es siempre la salvación en el libro de Isaías. Y tenemos el grupo de Israel. Tenemos la casada, que ya tiene el evangelio hoy. Y tenemos la esposada, que lo recibió hace tiempo, pero por andar de inicuos perdieron eso. Que es Babilonia y Sión. Ok. Wow. Para entender a Isaías o todas las escrituras, es importantísimo entender las palabras vinculadas de diferentes personajes. El primer personaje principal en el libro de Isaías es el tirano, el anticristo, el rey de Asiria o Babilonia. ¿No son rey de Asiria y Babilonia dos diferentes personas? Sí, muchas veces sí, pero el rey de Asiria, cuando conquistaba
se daba a sí mismo el título de rey de Babilonia. Ah, sí, sí, sí. Y en capítulo 14 de Isaías, donde habla del rey de Babilonia, en verdad es el rey de Asiria de lo cual está hablando, y él haya tomado sobre sí el título rey de Babilonia. Ok. Porque ¿quién fue el primer imperio? Babilonia. No, Egipto. Egipto, perdón. El segundo fue Babilonia. Asiria y el tercer fue Babilonia. Pero sí, estos tomaron ese título. Ok, pero lo importante, ira es una palabra vinculada al Tirano. tirano y se encuentra en todos esos. ¿Okay? La ira de Dios está en contra de. ¿Okay? También otra palabra que representa el tirano, Hacha. hacha, y se encuentra en Isaías 10. Oscuridad representa el tirano. Muerte representa el tirano. Inundación representa el tirano. Y verán, si van a todos esos versículos, hermanos, que vincula Isaías, el rey de Asiria, con la palabra muerte, con la palabra inundación, con la palabra furia, con la palabra rabia, con la palabra navaja, con la palabra... ¿qué dice? ¿Represalias? Quién sabe, tendría que ir a verlo. Retribución, río, serrucho, mar, matadero, tormenta, tempestad, vapor, venganza, furor y yugo. Todas esas son palabras que Isaías vincula con el tirano, el rey de Asiria. Entonces, como has dicho, también lo hace Nefi, Jacob, Mormón, etc. Ok. Entonces, vamos a leer un versículo para darnos a entender cómo funciona. Estamos en Isaías 10. Si quieren seguirnos, estamos en Isaías 10, empezando con versículo 4. ¿Lo lees, hija? Ok. A pesar de todo esto, su ira no se ha aplacado, su mano aún sigue levantada. Aclama al asirio, vara de mi ira. Él es un bastón, mi furor en su mano. Ok, pum, hasta allí. Vincula el asirio con Ira, mano, vara, ira, bastón, furor y mano. Ok. Y para aclararlo, hay dos manos en el libro de Isaías. La mano derecha, que es el siervo, y la mano izquierda, que es el rey de Asiria. ¿Ok? Lo voy a consumir contra Una nación limpia. impia. Impia, perdón, ¿qué significa impia? Inicuo. Ah, ok. Nombrarles sobre su pueblo que merece mi venganza. Un pueblo. Perdón. Perdón. Lo voy a comisionar contra una nación impia. Ok. Nombrarles sobre un pueblo que merece mi venganza. Cuando dice eso, comisionar al rey de Asiria para hacer algo, ¿qué quiere decir? Que Dios es el que hará que el rey de Asiria gane o batalle contra el otro pueblo. Entonces, el pueblo impío. Así es. Entonces, Dios está mandando a este hombre malo, pero maldad va a destruir la maldad. Lo voy a comisionar contra una nación impia, nombrarle sobre un pueblo que merece mi venganza. Y él también es la venganza. Para síguele. Para saquear por saqueo, para expoliar por botín. ¿Sabes qué es botín? Esas son las ganancias de una guerra. Ah, ok. Para pisotearlo como lado pisotearlo como lodo de las calles. ¿Dónde hemos visto esta palabra? Pisotearlo. Pisotear. Pisotearlo. Ajá. Jesús dice que eso es lo que van a hacer los lamanitas cuando entren en la nación grande entre los gentiles. Tercer Nefi 20. Ok. ¿Puede el hacha acaso levantarse más arriba del que lo maneja? ¿O la sierra jactarse
contra quien la usa, como si pudiera la vara manejar a quien la levanta, como si el bastón pudiera cargar a el que no está hecho de madera. Ok, otra vez, lo importante es que cuando Nefi usa vara, bastón, hacha, ira, mano, furor, está hablando de Asiria. Ok. Entonces, corrígeme si estoy mal, pero en eso está diciendo que Dios va a mandar al rey de Asiria la ira, el mano, la vara, todo eso, contra un pueblo y que merece su venganza, que merece el rey de Asiria. Y en todo eso desde 15, la parte de 15 está diciendo que yo Dios lo estoy mandando. Sí, lo que pasa, sí, he sacado unos cuantos versiculitos simplemente para mostrar lo que es el vincular de conceptos o metáforas que representen a Siria. Pero sí, lo que dice Dios en ese capítulo es que voy a comisionar a Siria a destruir a Babilonia. Pero como el rey de Asiria va a empezar a jactar de que él lo hizo, Dios pregunta, ¿puede la hacha o la sierra moverse por sí mismo o soy yo el que le haya dado el poder? Entonces viene el siervo y él destruye al rey de Asiria con la ayuda de Dios, tal como Moisés destruyó a Egipcio con el poder de Dios. No fueron los hebreos que levantaron en contra de los egipcios, fue Dios y Moisés que lo hicieron, y de la misma manera Dios va a destruir a Siria, y cuando eso haya pasado es cuando empieza el milenio de paz. ¿Y ya hablaste del siervo? No, todavía no. Ok, apenas estamos con el rey de Siria. Pero, ahora ya sí, que lo dice, el otro protagonista importantísimo en el libro de Isaías es la mano derecha, el siervo. El siervo. Ahora, hay que hacer otra aclaración aquí. Como digo muchas veces, no soy el siervo, no lo conozco, no he conocido un amigo que le haya conocido en un parque. Simplemente estoy diciendo, aquí está lo que dicen las escrituras. Por favor, no me dicen que estoy intentando ser el siervo, no lo soy. Pero, ¿Te han palabras. No, pero han habido varios grupos apóstatas donde un hombre se levanta y dice, yo soy el siervo de lo cual se habla en esas escrituras, síganme a mí, y hayan llevado miembros de la iglesia. Sí, tu tía, la hermana de mi papá se fue con los Levarones a México, y eso es lo que decía el señor Levarón, que él era el poderoso de lo cual se hablaba. Wow. Ajá. Entonces, para mi familia es un... No se habla. No se habla. Ok. Flecha, rama, vástago, fidelidad, planta, cólera, justicia, vara, también el tirano, brote, tallo, ramito, raíz, trompeta, aguas de Siloé, látigo, boca y vara. Todas esas son palabras que representan el siervo del Señor. Ahora, muchos de los miembros nunca han oído de ese concepto, aunque está dentro de la Doctrina y Convenios, en capítulo 113, citando. ¿Qué es? ¿Lo lees, porfis? ¿Qué es la vara mencionada en el primer versículo del capítulo 11 de Isaías? Que saldrá del tronco de Isaí. Okay. ¿Y Isaí era quién? Papá del rey David. ¿Qué? He aquí, así dice el Señor, es un siervo en las manos de Cristo, que en parte desciende de Isaí, Judá, así como de Efraín, o sea, de la casa de José, a quien se ha dado mucho poder. Entonces, otra vez, palabras vinculadas, poder, mano, vara. José Smith está usando las mismas palabras vinculadas que haya usado Isaías. Uh-huh. ¿Qué es la raíz de Isaí, de la cual se habla en el 10º versículo del capítulo 11 de Isaías? He aquí, así dice el Señor, es un descendiente de Isaí, Judá, así como de José, Efraín, a quien por derecho pertenecen al sacerdocio y las llaves del reino. ¿Por qué? Por derecho. Derecho. Y serán por estandarte. Sí, y dice pendón en español, pero
otra vez uso la palabra estandarte porque es la palabra que usó Isaías, o la traducción de Isaías que es más común. Se usa estandarte y no pendón, aunque son palabras similares, otra vez, para no perder el vínculo. Y es buen ejemplo de eso. Cuando brincamos a pendón, Isaías nunca vinculó la palabra pendón con el siervo. No se puede usarlo, aunque nos gustaría hacerlo en otros libros, pero cuando Isaías haya vinculado la palabra, sí se puede. Por eso a mí me gusta seguir con las palabras que Isaías vinculó, y estandarte es la palabra que él vinculó. Ok, entonces va a haber un siervo, va a ser de dos linajes, tanto de Judá y de Efraín. Mi opinión es, como dije en la clase que tuvimos hace tiempo, con los mulaquitas. Los mulaquitas eran los únicos. Te estás dando como que no entiendes otra vez. No. ¿Te acuerdas? ¿Quién fue Mulek? ¿Nefita? No. La manita. No, ni de los dos. Era uno de los pueblos que encontraron, ¿no? Así es. Ok. ¿Y venían de quién? Mulek era hijo de quién? De el rey de David. Ajá. ¿Quién era el hijo de David, que estaba en el trono como rey en aquel entonces cuando Leí escapó? Sí, el nombre de Sedequías. Ajá. Okay. Y su hijito se llamaba Mulek. Mulek. Y él se escapó y vino a Las Américas. Así es. Entonces, cuando el rey Mosía y su hijo Benjamín entraron en la tierra que llamaron Saraemla, encontraron a la gente de Mulek. Entonces, el único lugar en todo el mundo donde tenemos linaje davídico con el linaje de José y de Manasés por Leí e Ismael es en las Américas. entre los nativos. Nefitas. Nefitas. Uh-huh. O lamanitas. Sí. Para el recogimiento de mi pueblo en los postreros días. Entonces, ese es el papel de ese siervo, es el recogimiento que dice José Smith, que es literal de mi pueblo en los postreros días. Ahora sabemos las palabras claves de él, pero también sabemos lo que es su papel, el recogimiento del pueblo de Dios. Ok. O sea, ¿los 12 tribus o los lamanitas? ¿Qué hice aquí? Algo no está pasando. Ok, perdón. Está. Ok. He de haberlo limpiado antes de entrar. Ok, ahora, si brincamos a Isaías, donde estaba citando José Smith, dice, un retoño brotará de la cepa de Isaí. Uh-huh. ¿Quién es Isaí? El papá de David. Ok. Uh-huh. Así, me lo explicas. Léalo. Y una rama vástago del injerto dará fruto, y él juzgará a los pobres con justicia. Entonces, uno de los papeles del siervo va a ser ¿juzgar a los pobres? Ajá. Porque ¿quién va a sobrevivir a la destrucción? Los pobres. Los pobres se le van a levantar. Los entonces, de los valles. Entonces, otra vez a lo que ahorita estábamos haciendo. Si él los va a juzgar con justicia, ¿qué nos indica de los pobres hoy? ¿Qué están haciendo los pueblos o los políticos hoy? Juzgarlos con injusticia. Así es. Entonces los pobres están recibiendo injusticia hoy, pero cuando llegue el siervo, él va a juzgarlos con justicia. Okay. ¿Ves cómo lo hace Isaías? Ajá. Tenemos que pensar en contra. Si eso es lo que va a pasar en el futuro, nos indica el opuesto, el contrario hoy día. Entonces el siervo juzgará a los pobres con justicia. Pero obviamente los encargados, los jueces de hoy, no juzgan a los pobres con justicia, sino con injusticia. Okay. Y con equidad arbitrará por los inferiores en la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará a los malvados. Ambos, el tirano y el siervo, son la vara, boca, aliento y labios. Ajá. Entonces, ahorita vamos a entrar en eso, hermanos, pero por lo pronto entiende que el siervo es vara, boca, aliento y labios, pero también el tirano, y por el contexto uno tiene que entender la diferencia o cuando se puede aplicar los dos, y en este caso se aplican los dos. ¿Sigue?
Porque el tirano también matará a los malvados. Así es, y también es la vara de la boca, el aliento y el labio de Dios. Okay. La justicia será el cinto de su cintura, y la fidelidad la faja alrededor de sus entrañas. En aquel día el ramito de Isaí, el cual se levanta como estandarte a los pueblos, será buscado por las naciones, y su reposo será glorioso. Entonces ahorita vemos en capítulo 2 que las naciones, que vendrían las naciones al reino que está establecido en los últimos días. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que lo van a buscar. ¿Qué le van a buscar? ¿Cómo van a unirse con ese pueblo político? Por el estandarte, por el siervo. Pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Forzadamente o por su propia voluntad? Por su propia voluntad, y lo van a querer. Así es, y esa es la gran diferencia entre un imperio hoy que usa su fuerza militar o la amenaza de usar su fuerza militar, y un pueblo de Dios. Como dicen el bumper sticker, ¿no? Si no nos escuches, vamos a mandar nuestros Marines para darte la democracia también. Ok, ahora, para confundir a todos, el rey de Asiria y el siervo tienen algunos sobrenombres que ambos se aplican. Y eso es aliento, arco, estandarte, fuego, mano, labios, boca, vara, azote, bastón, espada, lengua, voz y látigo. Yo sé que ya esta clase está corriendo mucho tiempo ya y hay que terminarlo, pero vayan a buscar eso, haz pausa y verás que en cada uno de esos versículos se ocupa la palabra aliento, arco, estandarte, fuego, mano, labios, boca, vara, azote, bastón, espada, lengua, voz, látigo, etc., para representar a ambos. Y verán cómo resalte un versículo en Isaías cuando empieces a entender que tiene no solamente una interpretación, no solamente dos interpretaciones, pero varios. Es como cantar. Puedes tener 50 personas cantando y los altos cantando unas palabras y los bases cantando otras palabras y juntos se ve y se suene muy bonito, pero son las mismas palabras y están cantando los mismos versículos, y eso es lo que van a empezar a poder ver en Isaías cuando entienden que todas esas palabras tienen doble sentido. Entonces sabrás lo que el rey de Asiria va a hacer en los últimos días, pero a la vez vas a ver lo que el siervo va a hacer. Él es la destrucción en los últimos días, él es el renovador en los últimos días. Ok, vamos al último protagonista y el más importante de todos, que es el Señor. Y veremos, hermanos, otra vez palabras que representan al Señor. Es salvación, cordero, paz, el Señor, nubes de gloria y roca. Este es lo más prominente, salvación. Otra cosa que van a ver, casi siempre viene la palabra salvación vinculada con la palabra justicia. Pero como ahorita vimos, la palabra justicia es una palabra que representa al siervo. Y verán en Isaías que no hay falla en eso. El antecedente de la salvación es la justicia, el siervo, tal como Juan el Bautista vino como el antecedente de Jesucristo. El siervo viene antes del Señor en los últimos días y es representado por la justicia. Entonces, cuando van leyendo en esos versículos, verán que casi siempre la justicia está incluido o vinculado en un versículo o dos versículos antes de eso, diciendo que vendrá justicia primero y luego la salvación, indicando que el siervo va a llegar antes para preparar la vía para la salvación. Ok, ya. Hemos terminado esa clase. Disculpe, hermanos, haya tardado muchísimo más de lo que yo esperaba en esa clase. Pero como he dicho,
si pueden empezar a entender las palabras vinculadas, los conceptos vinculados por Isaías, ahora podrán leer el libro de Mormón o cualquier autor del libro de Mormón, cualquier profeta del libro de Mormón, y entenderle a un nivel muchísimo más. Pero primero hay que entrar en Isaías a ver qué hace la salvación, ¿no? Hay que ver qué hace ese personaje, la justicia. Hay que entrar y ver qué hace la vara, la ira, etc. Todos esos palabras vinculadas a esos personajes importantes, hay que ver su papel adentro del libro de Isaías para poder entender qué representan cuando encuentran esas mismas palabras en las palabras de Nefi o otros. ¿Un comentario, mi amor? No, que perdón por hacer preguntas tan largas. Está bien, por eso me gusta hacerlo contigo, te amo. Ok, gracias hermanos por compartir eso con nosotros. Ese es uno de los 10 llaves. Esa llave para mí es uno de los más importantes. Les amo.